Vamos a iniciar entonces el taller. Bueno, me presento ahí para los que no han participado de estos talleres anteriormente. Bueno, yo soy Fabián Gallardo, que estoy a cargo de lo que es Ciencia Abierta de la Universidad de la Frontera. Eh, entonces, queda reflejado en el repositorio, ya en estas mismas actividades que hemos estado realizando durante, que ya sería el tercer taller, si no me equivoco. Empezamos con introducción a la ciencia abierta, luego también política asociada a este tema, tanto institucionales como eh, políticas a nivel nacional. Ya acá, un poco para que se entienda la importancia de la ciencia abierta y las políticas y también por qué es importante quizá este taller, no solo en el tema de la reducción de costos, sino también en el cumplimiento de las políticas de acceso abierto. ¿Ya? Eh, Les recuerdo que parte de quienes estén trabajando con Fondesit o algún otro tipo de fondo concursable que haya sido financiado con dinero de ANIP, tiene que rendir cuentas de esta forma, abriendo sus artículos de investigación, sus resultados de investigación, sus datos también. Y bueno, acá tiene una conexión más de taller en la cual vamos a ver cómo buscar estas publicaciones, cómo buscar estas revistas que puedan estar disponibles en acceso abierto y también conocer cuál es el trasfondo de qué es lo que motivó también todo esto y por qué estamos hablando de ciencia abierta y de acceso abierto, ya, que van de la mano también. Bueno, un poco para introducir también que esto es la Declaración de Panamá, es una de las que yo me baso bastante para, para ver qué es lo que contiene la ciencia abierta. Es importante en el sentido de que acá, bueno, se presentan cuáles son los elementos que componen la ciencia abierta. La UNESCO la define como un constructo de movimientos que ayudan y contribuyen a la democratización del conocimiento, entre los cuales nos vamos a encontrar con acceso abierto, licencias libres, por ejemplo, datos abiertos, educación abierta, ciencia ciudadana, entre otros. Infraestructuras abiertas y que también faciliten este modelo de abrir el conocimiento, ¿ya? Y democratizar el conocimiento y su acceso principalmente. Bueno, hoy día nos vamos a centrar mayormente en lo que es el acceso abierto. Vamos a conocer un poco también sobre las licencias, ¿ya? De acceso abierto y algunas infraestructuras que nos van a ayudar en lo que viene a ser esta búsqueda de artículos en acceso abierto o también revistas más bien en acceso libre y acceso abierto. ¿Ya? Bueno, esta taxonomía, que es la taxonomía de Foster, ¿sí? Que se publicó dentro de este manual de capacitación sobre ciencia abierta, acá ya nos podemos dar cuenta de que existen eh, distintos ejes o bien pilares, en este caso serían el Open Access, por ejemplo, luego Open Data, que la investigación sea reproducible, cómo evaluar la ciencia política y algunas herramientas. Hoy vamos a hablar de lo que es el Open Access, que es el acceso abierto, principalmente, de las rutas que este tiene, también cómo se financia el modelo y cómo ha ido evolucionando y por qué también surge. Ya. Bueno, el acceso abierto no es un movimiento que sea nuevo, esto viene ya, me atrevo a decir, desde los años 90 como una de las primeras iniciativas, siendo ArcSIG o Archive, como llaman. Esto debido a los costos. Esta fue como una de las primeras crisis editoriales que empiezan a tener esta grande empresa y fue debido a los costos que implica publicar un artículo y también a suscribirse a un artículo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá, bueno, este modelo de preprint o de compartir artículos a través de esta plataforma de infraestructura como Archive, ya surge también bajo la necesidad de que las suscripciones para las publicaciones se pensó que con la llegada de Internet iban a disminuir, cosa que no ocurrió. Y además, considerando también de que las universidades, fundaciones y los gobiernos son los principales financiadores de lo que es la investigación, ¿m?
y aquí a los investigadores también el movimiento de lo que viene a ser el publicar o perecer, ya, publish or perish, que también empieza a tomar un cobro de un poco de relevancia dentro de lo que es todo este movimiento. ¿M? Y también empieza a jugar un poco una necesidad de lo que es la búsqueda y el acceso también de cómo empezamos a financiar y por qué no podemos acceder a publicaciones o artículos que muchas veces financiaban los mismos organismos, las mismas agencias. Entonces, bueno, este es como algo simple, un esquema bastante sencillo, en el cual las universidades y fundaciones financiaban al investigador, ya financian la investigación, luego financiaban también estas suscripciones, estas editoriales, para poder publicar también. La editorial publicaba la investigación, estamos hablando de cifras de suscripción que, bueno, son bastante elevadas por base de datos, y además tenían que financiar el acceso. Entonces, ¿qué ocurría en este caso? Que eh, pasaba lo siguiente, de que, por ejemplo, había publicaciones las cuales la universidad y los gobiernos financiaban y después no podían acceder. Entonces, ahí ya se genera una primera problemática. Y así es como también empiezan a surgir los repositorios institucionales, empiezan a surgir otras también alternativas para resguardar la información, como PubMed Central, ese cielo también, que esto surge porque, como sabemos, gran parte de las métricas tradicionales, que viene a ser el Web of Science, el factor de impacto, el- los cuartiles de la revista, están orientados a satisfacer las necesidades de los investigadores del norte global que se denomina. Entonces, así surge ese cielo también como una alternativa y muchas de las publicaciones que están en ese cielo son gratuitas y se puede acceder de manera libre. ¿Mm? Entonces, esto, eh, entonces, este modelo ya empieza aquí a verse y también a analizarse desde una manera de cómo podemos acceder de manera libre al acceso, siendo que el acceso a la información también es un derecho humano. Y aquí, bueno, la IFLA también, que es la International Federation Library Association, y también editores, sociedades de investigadores, empiezan un poco a ver cómo podemos brindar este acceso abierto, ¿ya? Y cómo ha beneficiado también el acceso abierto tanto a investigadores como a la institución. Por ejemplo, más exposición de los trabajos, una mayor cantidad de citas. También ha indicado también que esto ha tenido un mayor impacto en lo que son las políticas y en su influencia. Ya. La gente también puede acceder de manera libre. Los costos no son tan elevados en cuanto a los pagos. ¿M? Y también se genera un mayor desarrollo en lo que viene a ser la investigación. Esto fue previo, ojo que este documento es previo a todo lo que las publicaciones que han salido últimamente. O sea, estamos hablando de que esto fue el 2023 aproximadamente. Y, y estas fueron como las primeras premisas y así también todos estos participantes que podríamos decir que pertenecen a lo que es el ecosistema de acceso abierto y luego ciencia abierta, se juntan ya, tanto universidades, instituciones, agencias financiadoras, y empiezan a gestar lo que son las primeras luces de lo que es el acceso abierto a través de la Declaración de Berlín, la Declaración de Budapest y Declaración de Bethesda. ¿Ya? En la Declaración de Berlín tenían como objetivo el acceso abierto, apoyarlo económicamente, porque el hecho de que no sea abierto no quiere decir de que no exista un pago detrás, y también fomentar ciertas prácticas asociadas al autoarchivo y ver el Internet como la principal herramienta para compartir la información y distribuir la información. Así también la Declaración de Budapest también se suma a esto, a esta iniciativa de apoyar publicaciones en acceso abierto, comentar también otro sistema de publicación que es el tema del preprint, por ejemplo, que está asociado mucho o existen ciertos mitos o temores respecto a este modelo de publicación y también favorecer lo que es el autoarchivo. Eh, entre medio de estas dos, bueno, está la declaración de Bethesda, que
es una, con la Declaración de Budapest, ha sido una de las que se ha ido actualizando cada cierto tiempo. Y acá, esta, en lo personal, me llama bastante la atención porque ya compromete instituciones, a bibliotecas, editores, científicas, a que tienen que cumplir un rol más activo dentro de lo que es la promoción del acceso abierto. Entonces, bueno, tenemos esta, que son las instituciones y las agencias quienes se comprometen a apoyar a través de infraestructura, financiamiento, ya sea a través de pagos de APC, también apoyar a publicaciones por ejemplo, aporten con una ruta dorada que se denomina, perdón, una ruta diamante, y también desde las bibliotecas apoyar las transiciones y hacer campañas de sensibilización sobre qué es el acceso abierto, los mitos, desmitificar también todo lo que esté vinculado a lo que este temor que existía respecto a que si era de acceso abierto era de mala calidad, entre otras cosas, ¿no? Y por otro lado, las sociedades científicas aquí también se comprometen, y las sociedades en general, gobiernos, etcétera, se comprometen a desarrollar o a evaluar también la investigación, no solo rigiéndonos por modelos que son pagados. O sea, para quienes ya están más interiorizados con el tema, eh, todo lo que está relacionado al acceso abierto, por ejemplo, está, perdón, lo que está relacionado a los cuartiles, ya a estas métricas, en su gran mayoría eh, son de pago. O sea, el Web of Science, para poder ver dónde está el Q de uno de la revista, el factor de impacto de la revista, eso, por ejemplo, es pagado. Entonces, ahí ya tenemos un tope en el cual que hay universidades, digamos, que son privadas o que no tienen acceso a través del convenio Sincelu, o no pueden ver, por ejemplo, cuáles son las publicaciones WOS que están en mayor posición. Bueno, empieza, como decía, estas tres declaraciones que son como parte principal de lo que es el acceso abierto, en las cuales se comprometen ya tanto sociedades científicas como a favorecer y también a brindar herramientas, recursos para el desarrollo de este modelo. Eh, en promedio, bueno, se han calculado que, por ejemplo, una cifra cercana al no más de 1 millón de pesos o $1.000, ya alrededor, $1.200 como máximo, es lo que cuesta revisar un artículo. Y también muchas veces ocurre de que, por ejemplo, aquellos que son revisores no reciben un pago por hacer procesos de revisión. Entonces, se ve en cierta medida un cierto abuso por parte de las editoriales en cuanto a los cobros y en cuanto también a lo que realmente ellos están cobrando por un servicio que la verdad está bastante inflado. ¿Mm? Eh, bueno, este movimiento, generalmente lo que es el acceso abierto, según Peter Suber, ¿ya? Porque está como más asociado a lo que es el movimiento científico y también a los orígenes. Bueno, aquí vamos a hablar un poco o lo vamos a asociar también al por qué hacemos ciencia, por qué se publican, ya, por qué yo quiero publicar artículos. Y acá también me surge una pregunta, en el sentido, para usted, una pregunta abierta, ¿cuántos de los que han publicado obtienen ganancias por ese artículo? ¿Ya? Me gustaría, si alguien aquí, esta es una pregunta que es abierta, y también saber por qué publican estos artículos, ¿ya? ¿Cuál es su motivación eh, dentro de lo que es este proceso, ¿ya? De publicación. ¿Mm? Por ejemplo, eh, Patricia Poblete, Besnia, Francisco Ceballos, Marcela Rivera, María Tosta, Jorge Hostetter. Me gustaría consultarles cuál es la motivación o bien
cuánto ustedes reciben, por ejemplo, si reciben alguna ganancia de lo que ustedes publican. ¿Mm? Ya, pero, por ejemplo, aquí me dice, ¿ese cobro en materiales o pagos de congreso? Ya, bono incentivo. Ya, pero, por ejemplo, el bono incentivo, y el punto que yo quiero llegar es que la editorial, a diferencia de lo que surge con otras editoriales, no reciben o no existe un pago por copyright o por derechos de autor o porque se está usando. Entonces, aquí es cuando se critica bastante también el sistema, y esto es una crítica, un análisis que hace en este caso Peter Suhr, que está vinculado a precisamente a eso, a que esto no es una literatura que busque generar ganancias, sino que todo lo contrario, es una literatura que tiene un interés más altruista de aportar a la gente de manera desinteresada o buscar también eh, un desarrollo científico. Entonces, estos tipos, las editoriales, ya, ¿qué es lo que hacen? Toman estos sistemas o estas publicaciones, estos sistemas de gestión, etcétera, y les colocan precio y cobran muchas veces por eh, trabajos que la verdad deberían estar de manera gratuita, y también a esto se suma todo lo que está detrás del tema editorial, como por ejemplo la búsqueda de lo que está relacionado al tema del factor de impacto, de que yo publico en una Q1, en una Q2, etcétera, que eso, por ejemplo, todas esas métricas que actualmente se utilizan, no se hicieron con ese fin, sino que se empezaron a desvirtuar ya, se empezaron a utilizar con eso, pero lo que buscaban realmente era, dado que las bibliotecas tienen problemas generalmente con fondos, la idea era analizar en cuáles son las publicaciones que tenemos que comprar. Y así se genera también el factor de impacto, eh, empieza a surgir todo lo que es el Journal Citation Report, y se utiliza también como una medida para ver cuántas son la cantidad de citas que tiene un artículo, entre otras cosas. Lo que está muchas veces también se ha descubierto que hay ciertas prácticas entre los mismos investigadores de autocita, citarse entre las mismas revistas o mantener un cierto estándar de publicación, o tiene que citar a revistas de esta editorial. Bueno, se empezaron a descubrir ciertas prácticas que la verdad no eran muy limpias y que también favorecían a un cierto grupo de publicaciones científicas. Entonces, aquí, bueno, empieza este cuestionamiento del por qué las editoriales, si nosotros generamos el conocimiento, por qué ellos son los que nos cobran para poder publicar. Y es precisamente por todo este modelo que hay detrás, que actualmente en Chile, bueno, se espera cambiar también con los modelos de evaluación del COAR, o por ejemplo en otras partes como en Brasil, en Argentina, o o en Perú, o en México, perdón, ellos tienen sus propios sistemas para evaluar revistas y que tienen su propio listado de cuáles son esas publicaciones. Aquí en Chile, lamentablemente, y es una crítica que se hace mucho al sistema, nos basamos en un modelo que es pagado, ya que el Web of Science o Clarivate, el Journal Citation Report, que son de la misma empresa, ¿m? Y son casi lo mismo, me atrevo a decir, y este modelo es el que obviamente ha estancado también este proceso y también este gasto exacerbado, digo yo, en lo que es publicaciones científicas. ¿Mm? Entonces, esto es lo que empieza a ocurrir, ya se genera esta problemática, y, y ahí es cuando empiezan a surgir todo lo que es el modelo de acceso abierto. Bueno, como decía, hay muchas crisis. Estaba esta de los 90, también el tema del guerrilla manifiesto, que ustedes lo pueden buscar, y por otro lado también esta crisis de la reproducibilidad y la replicabilidad de la información y de los artículos, muchos artículos, sobre todo en el área de psicología, ya los datos que estaban disponibles no se podían reproducir y no se podían replicar. Entonces, vienen todas estas crisis que empiezan a cuestionar el modelo también editorial, y también empiezan a favorecer lo que son modelos de acceso abierto. Aquí también vamos a ver que existen distintos modelos de acceso abierto, de los cuales voy a mostrar algunos, pero también
ahora, durante este tiempo han surgido otros sistemas, otros convenios que han favorecido este modelo. Bueno, los modelos porque a mí me ha pasado, le digo aquí, hablo de una ventanilla bien personal, que cada vez que iba a hablar de ciencia abierta, muchos investigadores me decían, no, esto es un negocio, o sea, eso es para seguir manteniendo el negocio de la editorial. Ya, yo les decía, ok, pero usted bajo qué modelo usted publica, porque si para decirme eso, o bien si usted conoce, si le permiten ciertas prácticas, una vez que usted publica el archivo. Y ahí muchos investigadores no sabían qué responder porque generalmente utilizaban un modelo editorial pagado, ¿ya? El cual está asociado a que se tengan que pagar los costos de APC o estos costos que muchas veces son elevadísimos. ¿M? Según un promedio de Simago, como que uno de los más altos eran cerca de $7.000 por publicar un artículo y otros que, bueno, la verdad, hay revistas que no cobran por publicar, ¿ya? Entonces, aquí es cuando empiezan a surgir dos modelos de acceso abierto, que este acceso abierto pagado y el acceso abierto gratuito, que es a través de la ruta diamante, y también incluye la ruta verde, ¿ya? En el cual la ruta diamante no exige cobros por publicar, ni tampoco exige cobros a los autores, perdón, a los lectores para poder acceder a su información. Y aquí va a depender también de las licencias, que por ejemplo van a generar libertades para que, por ejemplo, yo pueda disponer del artículo en un repositorio, ya sea institucional, un sitio web personal, o en otros sitios también temáticos, como por ejemplo PubMed Central en el caso del área de medicina, o ERIC también en el caso del área de educación. Y por otro lado está este modelo que es pagado, que es uno de los que se está cuestionando bastante, porque obliga también a los investigadores a pagar una cuota, que es este APC, para que su artículo sea publicado en versión final. Han habido casos de artículos que han sido aceptados, pero después han sido rechazados porque al momento de publicar o durante ese transcurso, sobre todo en publicación continua, que cuando sale este tipo de artículo que se denomina perdón, artículo que todavía, a ver, no recuerdo el nombre, perdón, pero son artículos que aún están como en fase de revisión y que todavía no se asocian a un volumen o a un número de la publicación, ¿ya? Son bajados porque no se logra la cuota de pago dentro de esa publicación. Entonces, ¿qué hacen las editoriales? No los descartan y no los incluyen finalmente. ¿Ya? Entonces, ese también ha sido bastante cuestionado y ese es el modelo que se denomina la ruta dorada, que también está vinculado al pago para que la publicación quede abierta y de libre acceso, ya sea a través de licencias Creative Commons, que generalmente permiten compartir, permiten distribuir, y hay otras que yo al artículo no le puedo dar un uso comercial ni puedo generar obras derivadas. Dentro de este modelo también de pago está uno de los modelos que en Europa está como vetado, ya lo están cambiando, que es el modelo híbrido, a través de esta normativa del Plan S, en el cual son revistas que exigen el pago por publicar, pero uno tiene la opción de publicar de manera libre, ¿ya? ¿Qué es lo que se cuestiona? Que acá las instituciones que financian están haciendo un pago para publicar el artículo y además están haciendo un pago para financiar una suscripción del árbitro. Entonces están recibiendo lo que se denomina un doble pago. ¿Mm? Y este modelo, bueno, como decía anteriormente, en Europa, por ejemplo, ha habido todo un cambio en el cual se está cuestionando este modelo porque genera más ganancias de la habitual y además eh, se está cobrando un doble cobro y tiene toda esta transición de cambio. ¿Mm? Por otro lado, la ruta bronce, que permiten muchas veces el acceso libre, ya sea a través de creación de cuentas, en otros casos he visto definiciones que apuntan
a que no tienen o no son explícitos en las licencias para el uso del artículo, pero sí están en acceso abierto y acá nos vamos a encontrar con que la ruta verde puede estar tanto dentro de la ruta dorada, dentro de la ruta bronce, dentro de la ruta híbrida, en la cual podemos almacenar, por ejemplo, este artículo en nuestros repositorios institucionales, sitios web, etcétera. Y finalmente, algo que está como dentro de la ruta de acceso abierto, pero que si bien no es legal, tiene que ver con la ruta negra, que es este acceso que se obtiene a través de sitios web ilegales o que infringen normas de derechos de autor, como por ejemplo LibGen. Nos vamos a encontrar con Sci-Hub, BookSC, entre otros, ¿ya? Entonces, estas rutas, es una ruta que yo aquí me baso en lo que plantea Peter Suber, que él dice que eso ya no es acceso abierto porque ya está irrumpiendo las normas como de convivencia y normas legales en cuanto a transgredir lo que es el derecho de autor. ¿Mm? Bueno, aquí un pequeño cuadro, si quieren le pueden tomar pantallazo, sobre las características de cada una. Y bueno, si ustedes me preguntan cuál es la ruta que menos costo genera, siempre va a ser la ruta diamante. Y aquí podemos acceder de manera libre, podemos también publicar de manera libre los artículos. ¿Mm? Ahora, me gusta, siempre generalmente hago esta consulta. ¿Cuánto ha sido lo máximo que han llegado a pagar por un artículo, por publicar en una revista? ¿Mm? Eh, Aquí hay una pregunta interesante que plantea Carlos Jiménez. ¿Cómo se mantienen las revistas en el tiempo? Yo creo que se debe referir al modelo diamante. Bueno, generalmente este modelo, ya el diamante, es financiado con eh, fondos, ya sea, pueden ser fondos estatales o generalmente las mismas instituciones o universidades financian o destinan fondos a estas revistas, ¿ya? Ellos son quienes mantienen este tipo de publicaciones. ¿Mm? Eh, sí, la verdad es que esas sumas sí son un rol. Eh, si uno considera, había un artículo que se llama, habla sobre sobre cuánto llega a salir una publicación, generalmente, pues, como decía anteriormente, para los que no, recién se vienen sumando, no debería salir más de 1.200 lo que está calculado el el cobro, que es por procesos del artículo, cargos de procesamiento, etcétera. ¿Ya? No debería salir más allá. ¿Ya? Pero bueno, todo esto está inflado. ¿Por qué? Porque al final, como dicen por ahí, la culpa es de nosotros, yo creo, que hay que hacer un poco de autocrítica y que seguimos también fomentando este modelo y esperemos que ahora con esta iniciativa COAR que se sumó a NIT, se cambie también el sistema. Y aquí es cuando vamos a exigir, ya con la política NIT también se exigen ciertos cambios en lo que está asociado a la ruta verde. Por ejemplo, acá les voy a consultar también. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, que sean investigadores, eh, aplican o van, o una vez que publican, saben si, por ejemplo, las revistas se quedan con sus derechos? ¿Mm? ¿O cuántos saben si estas revistas, por ejemplo, permiten la ruta verde, que es esta ruta en repositorios, ya sea personales o en repositorios institucionales, sin fines de lucro, generalmente? ¿Mm? ¿Alguien se ha fijado en eso cuando hacen ese tipo o cuando publican en un artículo? O si es una ruta híbrida, una ruta, o si, bueno, generalmente acá ocurre que yo he analizado eso y la verdad es que en su mayoría apuntan a la ruta diamante. ¿Mm? Ya, eso, y otra, claro, los capítulos de libros, y hay que ver también la libertad que genera la editorial, ya eso también es un consejo que ahí vamos a ver una herramienta que nos va a servir. Y para ver cuáles son estas publicaciones.
Ya. Eh, bueno, continuamos acá. Ya. Bueno, aquí es lo que vamos a trabajar un poquito, espero que todos estén, ojalá en computadores. Vamos a ver algunas herramientas que van a servir para buscar artículos en acceso abierto. ¿Ya? Vamos a trabajar en una en particular o en dos, que, y vamos a hacer una pequeña presentación de una infraestructura que estamos trabajando acá, que vamos a tener ahí disponible para ustedes. ¿Mm? Bueno, cuando hablamos de infraestructura, la ciencia abierta también dice que son parte, ya todo lo que promueve el acceso abierto, ya sea o ciencia ciudadana o, por ejemplo, hay sitios que sirven para hacer ciencia ciudadana, seguimiento también de datos de investigación que están de manera libre, como Kaggle, Dryad, Fightshare, Zenodo, entre otros. Y bueno, también existen otras infraestructuras abiertas que son especializadas para la búsqueda ya de políticas de la revista o de conocer cuáles son las rutas de la revista y que están a disposición de cualquier persona y de manera libre. ¿Mm? Entonces, podemos ahí conocer, si es que esta revista no me va a poner complicaciones, si es que yo publico un artículo y después lo subo en en el formato final, o bien tengo que publicarlo en otro formato, ¿ya? En otra versión, perdón. Eh, entonces, generalmente, ya la versión, esto es un dato, la versión preprint, que es como la versión que se envía, ¿m? Eh, esa no tiene restricciones en cuanto a la publicación, ¿ya? O a que si yo la comparto. ¿M? Generalmente, no quiero, en la mayoría de los casos, ¿ya? Hay editoriales que prefieren optar, por ejemplo, como MDPI, que se empieza a compartir la versión final del artículo por sobre otra. ¿Mm? Bueno, algunas de estas plataformas con las cuales yo también trabajo, de repente cuando llegan dudas o consultas, y con lo que también hemos estado trabajando con un colega, bueno, es Sherpa Romeo, que actualmente es JISC, JISC, ¿ya? Que es el cual uno puede buscar las políticas y conocer también sobre cuáles son cuáles son, por ejemplo, los cumplimientos que yo tengo que generar respecto a un artículo, o bien saber si publico en esta revista y si quiero compartir mi documento de manera libre o poder subirlo a un repositorio. ¿Mm? Así que paso el dato para quienes quieran compartir sus versiones preprint, ¿ya? Y dentro de nuestro repositorio. El DOAG también, que es un directorio de publicaciones en acceso abierto. Yo creo que es el más completo de todos y además ustedes aquí pueden hacer búsquedas de artículos y no solo de revistas, sino que de artículos también científicos, en el cual eh, pueden buscar de manera libre cuáles son las que tienen costo o no tienen costo asociado y están libres de pagos de APC, ¿ya? Pueden buscar por temática, eh, pueden buscar también por cargos, ¿ya? Por países, entre otras cosas. Y bueno, el otro es ROAD, que está asociado también al ISSN, ya que es International Standard Serial Number, en el cual ustedes pueden buscar también cuáles son publicaciones que sean de acceso abierto. ¿Ya? Ojo que aquí en Europa es algo que nos vienen como copiando y de hecho están empezando a implementar una de las pocas cosas que hemos sido como referente es el tema de lo que es el acceso diamante de la publicación científica. ¿Mm? En el cual, por ejemplo, Francia, bueno, está viendo el modelo, está analizando los modelos de publicación en diamante para empezar a implementarlos dentro de su país y cómo también en Latinoamérica se ha mantenido ese modelo que es financiado en su mayoría por agencias, por universidades, dentro de lo que es las publicaciones científicas. ¿Mm? Y generalmente a través de infraestructuras que son completamente gratuitas. Por otro lado, MIAR también, que es argentino, el cual puede buscar publicaciones que pertenece también o que exige CONICET, ya que está, por así decirlo, el símil de ANIC,
pero en Argentina, y que ustedes aquí pueden buscar referencias de publicaciones que estén disponibles en acceso abierto. Muchas veces nos vamos a encontrar con publicaciones que están en Scopus, en Web of Science o ese cielo, y algo similar ocurre en Dulcinea, ¿ya? Que es otra de las plataformas que está disponible, y ahora Amélica, que también esto es, sale por el proyecto de Amélica, que es una de las iniciativas para las publicaciones en acceso abierto. ¿Mm? Eh, ya, por ejemplo, acá me dicen que, así, bueno, el DOI, ojo que acá el DOI es un identificador persistente, para los que no saben, es como un root que se genera con los artículos, y bueno, hay empresas que sí cobran. Existen también otros identificadores persistentes que son gratuitos. El, por ejemplo, el ARC, que también se utiliza, que lo usa la UNESCO, y que también se puede utilizar, ¿ya? Son estas. Opino que la gran solución al tema del pago a veces son estas plataformas diamantes donde publiquen los investigadores. Ya, sí. Bueno, como plantea aquí, bueno, la bibliotecaria o bibliotecólogo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Uno de los puntos que también está evaluando bastante y fomentando para evitar también estos grandes cobros que existen es fomentar lo que se denomina el modelo preprint de publicación. Ahora existen muchos sitios, que aquí los vamos a ver también. Vamos a presentar ahí un listado de sitios que permiten la publicación de artículos en preprint y que, ojo, que muchas editoriales también han permitido ese sistema de publicación dentro de sus políticas. Y eso obviamente genera un gran avance para lo que está relacionado al acceso abierto. ¿Mm? En un artículo que leí, no recuerdo el nombre, lamentablemente, pero hablaba de que las diferencias entre un artículo en la versión preprint y la versión final, perdón, no superaban el 30%. O sea, la verdad no cambia mucho. ¿Mm? Y eran entre lo que son las correcciones, las sugerencias y las modificaciones. O sea, no hay un gran cambio. O sea, máximo era un 30% lo que cambiaba entre la versión enviada y la versión final. ¿Mm? Bueno, queremos también conocer o dado, porque aquí es cuando viene la crítica al sistema en el cual estamos, que por ejemplo, a los investigadores le exigen publicar en revistas que sean Q1, Q2, Q3, Q4, ya, y cumplir con ciertos estándares. Y eso ya es un problema también. Entonces, aquí es cuando empiezan a venir las preguntas, ya, pero ¿cómo encuentro una publicación que sea gratuita? ¿Cómo encuentro una publicación que sea de acceso diamante? Bueno, eh, acá es cuando vamos a hacer como el cruce entre comillas de información, que de hecho eh, lo tenemos casi listo con, digo, con un colega. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, lo que hacemos generalmente se revisa dentro de lo que son rankings de publicaciones. En este caso, yo trabajo mucho con Simago. No quise colocar el Journal Citation Report porque la idea es trabajar con fuentes que sean completamente abiertas y gratuitas y aquí está, qué bien. Y esta fuente obviamente no exista ningún límite en cuanto a, al acceso, ya, a la generación, etcétera. Por ejemplo, de esta forma ya podemos aquí hacer una búsqueda, ¿sí? Sí, y hacernos la pregunta de cómo encuentro una publicación que sea totalmente gratuita. Eh, Acá abro nuevamente el micrófono, ojalá me respondan. ¿Cuántos de ustedes hacen esa búsqueda de revistas? ¿Mm? Para buscar.
Claro, por ejemplo, Springer es híbrido, ¿ya? Ya, por ejemplo, bueno, acá estoy leyendo los comentarios ya en ResearchGate, pero no, ResearchGate, ya, en PubMed, ya, por ejemplo, si van a buscar en PubMed, yo les sugiero buscar no en PubMed, sino que buscar en el PubMed central. Ojo, pero el hecho que sea híbrido igual implica un pago en algunas ocasiones, pero también implica el pago para la universidad, no directamente a ustedes, sino que a través de suscripción, que era como lo que mencionaba anteriormente, este modelo que se critica bastante. Por ejemplo, ahora yo les sugiero que cada vez que vayan a publicar y estén financiados o haya financiamientos que pertenezcan a fondos públicos, ya Fondesit, puede ser Fondequip, entre otros. ¿Mm? Presenten la política también de acceso abierto de, de la NIT en este caso, porque hay muchas editoriales que dicen que igual se tienen que ceñir o se tienen que un poco adaptar a lo que exige la política del país, ¿ya? Entonces eso también es importante considerar. Por ejemplo, en Argentina, todas las publicaciones que sean financiadas con fondos públicos, estamos hablando de todas, o sea, no todos los, no de algún fondo X, no, y todas las publicaciones que sean financiadas con fondos públicos tienen que estar disponibles en acceso abierto, ya sea solicitado o disponible para descarga de manera directa. ¿Mm? Pero todas tienen que estar disponibles en acceso abierto. Dentro de la política NIT también hay un plazo que no puede ser mayor a los 6 meses hasta ahora dentro de lo que son las comisiones por embargo, que entre comillas el periodo de embargo es como lo que la editorial dice dentro de este periodo, yo voy a generar ganancias y ustedes no pueden publicar el archivo. ¿Mm? Esa es como la lógica. Por ejemplo, el Sevier en este caso, que está en Science Direct, ¿mm? Dentro de su política, ya ellos exigen que efectivamente no tengan que publicar durante 12 meses y me he topado con algunas revistas que exigen que no se pueden publicar durante 2 años ni siquiera ninguna versión del artículo. O sea, es como hasta 36 meses en algunos casos, así como lo máximo que me tocó. Entonces, de esta forma, se espera también ahí buscar espera también combatir un poco, o más que nada, que yo lo veo como hacer justicia en cierto modo, de que yo estoy pagando por algo que es mío, que yo tengo la libertad de ver cómo lo trabajo, como si quiero compartirlo, o bien si quiero ponerlo a disposición o no quiero ponerlo a disposición a la gente, ya eso va a depender de cada uno. ¿Mm? Existen, bueno, los derechos de autor eh, que generan estas ganancias, que son los que comúnmente, cuando uno admite que va a publicar en esta revista, las editoriales se quedan con esos derechos, los patrimoniales que son. Y bueno, yo lo que sugiero, esto es una pequeña orientación, ya existen otras alternativas como Think Check Submit, que es un sitio donde también ustedes pueden descargar, que son lineamientos, son políticas o son guías ya como listas de chequeo para publicar artículos y evitar ciertos problemas que pueden ir ocurriendo. Entonces, yo siempre tener claro en qué áreas puedo publicar, ¿sí? Herramientas a usar, identificarlas, como por ejemplo, yo en este caso voy a hablar desde mi experiencia, utilizo mucho lo que es Imago o el DOA para buscar estas publicaciones. En el DOA puedo buscar cuáles son los costos de publicación, eh, también conocer los tiempos de respuesta y ver también la publicación que me va a permitir trabajar o bien cuándo se va a publicar el artículo de manera final y conocer también qué licencias están asociadas ahí. O sea, eso es sumamente importante. ¿Mm? Y, por ejemplo, bueno, acá no sé si se animan a hacer este ejercicio. Ajá.
trabajar con lo que es la plataforma del DOA, ya, para quienes estén en computador, y hacer un pequeño ejercicio de verificar los costos de la publicación. ¿Mm? Así que voy a dar unos 5 minutitos para que hagamos este pequeño ejercicio. Ya, se metan al sitio web DOA y busquemos ahí cuáles son estos costos. Ya. Eh, ¿Ya pudieron ingresar al sitio? Voy a consultar. Vamos. Eh, por ejemplo, DOA, y voy a anotarlo, DOA.com si no me equivoco. Ya, voy, voy a compartir, perdón, ORG, perdón. Voy a, después vamos a ver, perdón, ahí está. Ya. Por ejemplo, yo hice una búsqueda de una revista X dentro de esta publicación. eh, Bueno, podemos buscar cuáles son, podemos hacer búsquedas tanto por el ISSN, por materia, por título. Bueno, si tenemos claridad de cuál es la revista o una revista a la cual yo quiero acceder, ya podemos hacer una búsqueda por título, ¿m? O bien lo más lógico es el ISSN, ya. Bueno, esta es la presentación del sitio, podemos buscar por áreas, ya, que esta es una de las ventajas también que tenemos. Y aquí podemos hacer un filtro, por ejemplo, si, cuáles son las licencias también en el costado y cuáles son, por ejemplo, las restricciones a los derechos de autor, ¿ya? Si es que ellos, si es que la revista se queda con los derechos, que son algo sumamente importante, derechos patrimoniales, o no. ¿Mm? Y, y aquí puedo ver cuáles son o cuáles no son las que tienen cobro, ¿ya? Que esto también es importante. ¿Mm? Acá, por ejemplo, bueno, tomé esta que era Economía de Teoría y Práctica, ¿ya? Y también, ustedes de abajo, se fijan, me dice cuáles son como las áreas que abarca según la LCSC, pero también me indica si la revista tiene o no tiene cobros. ¿Mm? En este caso es una revista que está libre de cobros. Podemos ver que además la licencia es una licencia que me permite compartir el documento final o la versión final. ¿Mm? U otra versión de manera libre y también conocer cuáles son las editoriales y el idioma en los que ellos reciben sus manuscritos aceptados. ¿Mm? La cantidad de semanas que puede demorar, ¿ya? El envío y la publicación, ¿Mm? El promedio que puede existir, ¿Mm? En este caso son 40 semanas. Generalmente, bueno, esta es una de las cosas que tiene como en contra este tipo de publicaciones que a veces está asociada al tiempo que demora entre una respuesta y saber si se publica o no. Pero para eso existen plataformas de preprint donde ustedes pueden subir los archivos de manera libre y que queden ahí para opiniones de colegas, etcétera. Y saber quiénes son los que retienen los derechos y finalmente las disciplinas que en este caso abarca la publicación. Ahora, ustedes pueden, por ejemplo, hacer una búsqueda en la plataforma del Simago o si están trabajando dentro de una red de la universidad, buscar dentro de lo que es base de datos suscrita y buscar en el Journal Citation Report o en el Web of Science directamente, buscar una publicación sobre un área y conocer también los cobros que están asociados. ¿Mm? Eh, por ejemplo, acá la biblioteca, bueno, de la Santísima Concepción, ellos pusieron un ejemplo de la Southern African Field Archaeology que cobra $1.370 y 4 meses de aproximadamente de demo. ¿Mm? Muchas gracias ahí por ese ejemplo. Y bueno, acá tenemos también algunas recomendaciones, ¿ya? Que es lo que he hablado también anteriormente, que para quienes
publicar o quieran, por ejemplo, no estén como tan interesados en publicar directamente en una revista, pueden también hacerlo a través de sitios que son de preprints en este caso, que, por ejemplo, Artsy o BioArtsy, Repec también, ese cielo preprint, que donde ustedes pueden buscar revistas que estén asociadas a ese cielo y pueden también subir ahí su archivo para que estos puedan publicarse. PearlJ, que ha tomado bastante fuerza, pueden subir también su artículo y dejarlo ahí para que quede a revisión de pares y esto automáticamente, una de las ventajas que genera también es que en muchas de estas plataformas se genera un DOI. El hecho de que tenga un DOI da una cierta garantía de que el artículo no pueda ser plagiado, ya lo puedan seguir citando también, se puede asociar a su perfil ORCID o identificadores persistentes, entre otros, y de esta forma ustedes pueden publicar, por ejemplo, de manera libre, ya sin la necesidad de publicar a través de revistas. O en algunos casos, publicar ya artículos que ya, ya ustedes enviaron y que dentro de estas políticas editoriales de la revista pueden subirlo a estas plataformas. O sea, no tendrían ningún problema. En muchas de ellas es bastante sencillo, por ejemplo, en OSF se puede crear una cuenta a través de Orsi o el mismo Zenodo también, que si bien aquí no está, pero también lo pueden hacer y pueden subir su artículo de manera libre y automáticamente les va a generar un DOI, que eso es una ventaja sumamente grande. Bueno, les voy a dejar esta pantalla ahí para que ustedes puedan ahí tomar pantallas. Y otro de las cosas en las cuales hay que ser precavido, que muchas veces, yo creo que acá a muchos de ustedes le han llegado correos de que publiquen esta revista, que aquí, que allá, que esta revista tiene ventajas, que esto haga acá. Y eh, ah, eh, ya, vamos aquí, vamos a poner, ya, para los que quieran generar un DOI, por ejemplo, algún documento o algo que estén realizando, pueden hacerlo. eh, En C-Nodo pueden subir su archivo o su artículo y ahí indicar que es el tipo de publicación que es. Se pueden hacer una cuenta con su orden, no hay ningún problema. Fiverr también. De hecho, hay gente, todas estas publicaciones o bien todas estas presentaciones que yo hago, yo las subo en la plataforma de Zenodo, nuestra comunidad que tenemos de ciencia abierta, y las dejamos libres a disposición con su respectivo DOI en este caso. Y los documentos que hemos generado, las listas también para revisar el cumplimiento, la guía de nivelación, entre otras cosas. Toda la información la vamos subiendo a estas plataformas y a nuestro repositorio. Eh, bueno, volviendo aquí al tema de las publicaciones predadoras, que acá hago la consulta también, si que le han recibido estos correos de publiquen esta revista. Y se dan cuenta que son revistas que son medias raras, que son medias extrañas o que a veces los sitios web no son muy confiables. Esto es sumamente importante, que es el listado de Bell, en el cual fue actualizado en febrero de este año, donde ustedes pueden ver cuáles son las revistas que efectivamente, eh, ahí voy a responder las preguntas. Ya, estas revistas, las cuales tienen que tener aquí un poquito de cuidado, porque ellas lo único que buscan es sacar dinero y generalmente tienen altos costos, son bastante rápidos. Pues como decía, los sitios web que presentan son de muy baja calidad y no hay transparencia en cuanto a los costos de que lo que se cobran y a los procesos editoriales, ¿ya? Es súper importante que ustedes se fijen ya cuando vayan a sitios web de revistas que son diamante comúnmente u otras, que por ejemplo dentro de los loguitos vean que cumple con el CODE, que son estándares editoriales, o el DORA también, que es uno de los estándares
asociados también respecto a la evaluación científica y se fijen muy bien en esos detalles, ¿ya? O, por ejemplo, DOAJ también tiene un listado de revistas que colocan el símbolo de DOAJ, pero realmente no están indizadas dentro de estos sistemas. Eh, bueno, como no lo alcanzamos a tener listo, era la idea tenerlo listo para hoy y presentarlo. Bueno, nosotros estamos trabajando como ciencia abierta, tenemos que es esta plataforma ya que hemos estado trabajando, donde hicimos este cruce de información y realizamos esta búsqueda eh, entre lo que eran las publicaciones que pertenecen al Web of Science, porque al final es siempre la pregunta, nos llega a lo mismo. Pero ¿cuál de estas revistas que están en acceso completamente abierto son están dentro de la colección del Web of Science? Entonces, nosotros qué hicimos, tomamos los listados, ya los clasificamos y le dimos esta vuelta y hicimos este buscador, que yo creo que cuando lo tengamos listo se lo vamos a compartir y tenemos este sistema para buscar cuáles son revistas que sean Q1, que sean libres de cobro y que obviamente estén dentro de lo que es las colecciones del Web of Science. ¿Sí? Acá, bueno, esta información que está asociada al DOA, información que es asociada al Web of Science y que aquí usted, como les decía, se lo tendría que compartirle el bruto, por así decir. Si ustedes lo quieren, no tengo ningún problema y puedan buscar ahí revistas por ahí. Tenemos que hacer ahí afinar unos detalles, como por ejemplo traducir ciertas áreas, las áreas que están en las categorías, pero lo hemos trabajado y lo tenemos ahí disponible en caso de que ustedes tengan dudas. Eh, no, ya. Eh, bueno, eso sería. Me gustaría saber consultas, preguntas, si han hecho el ejercicio, sería ideal tener una retroalimentación de ustedes eh, respecto a cualquier tipo de duda que les surja por el tema de publicaciones u otro. Eh, ya, para Jorge Hochstetter, lo voy a dejar a mi correo y ahí vamos, si quiere ahí le podemos ir dar apoyo en la búsqueda de la publicación. ¿Ya? Voy a compartir todos los datitos y bueno, ¿qué les pareció el taller? Si ustedes creen que sirvió, si faltó algo. Eh, Vamos a compartir la información, o sea, voy a, voy a ver la opción de compartir. Se va a compartir el video en todo caso, ya esto está grabado, para que ustedes lo puedan también ahí tener. Ahí está mi correo, ya voy a compartir el sitio de la comunidad Zenodo con lo cual tenemos y estoy buscando el enlace ya para... eh, esta es nuestra comunidad Zenodo, ¿ya? Aquí ustedes van a poder encontrar guías, como decía, subimos hace poco esta guía de cumplimiento, ¿sí? Que es como una lista de chequeo respecto a la política de datos abiertos y acceso abierto de la NIC. Eh, También hay unas pequeñas guías que hicimos sobre herramientas, que es para buscar alternativas en acceso abierto que se pueden colocar en los navegadores, como por ejemplo el Open Access Button, el Anti-Wall, el mismo Google Scholar, que también tiene sus opciones para descargar de manera libre los artículos, ya que, como decía anteriormente, casi al principio de la clase, hay muchas editoriales que permiten la ruta verde, ya esta ruta de autoarchivo, ya sea de una publicación pagada o no pagada, que esté bajo suscripción o no, ya. Pero hay muchas editoriales que permiten eso. Ya, y bueno, eso para dudas, consultas, pueden escribirme ya al correo directamente eh, o a través también
Bueno, está cienciaabierta.ufro.cl, frontera.cl, perdón. Mi correo que es fabián.gallardo@frontera.cl. Así que ahí voy a dejar los datos. Y bueno, invitarlos también a generar más prácticas. Si hay muchos investigadores, por ejemplo, el tema del ORCID, cómo generar interoperabilidad a través de los dos, que el perfil del ORCID ojalá esté abierto, porque muchas veces me he topado con investigadores cuando me toca hacer revisiones de todos los artículos en acceso abierto, etcétera, eh, que no tienen su perfil ORCID abierto al público y, obviamente esto genera un problema porque no se puede generar una interoperabilidad que facilite, como por así decirlo, conectar todo en uno. Entonces después tenemos que estar ahí como picoteando en distintas bases de datos y se pierde información. ¿Mm? Le aconsejo también ver esto para los investigadores, revisar también sus perfiles en el Web of Science también, o Scopus, y que estén unificados porque con el ORCID se unifica todo. El, Déjame un segundo que voy a buscar lo del... en esa misma plataforma de comunidad Zenodo, eh, ustedes también pueden generar, se puede acceder con ORCID y también ahí ustedes pueden generar su propio DOI, entre otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, otro punto, no sé, por ahí leí que había gente que tenía la plataforma o que les cobraban por DOI. ¿Sí? Ya, yo les sugiero que si están publicando y tienen un handle, por ejemplo, o que eso está asociado al repositorio de su institución, consulten. O sea, si están trabajando con un repositorio como DSpace, y aquí me estoy yendo a temas más técnicos, pero consulten si es que ellos pueden generar ese identificador persistente de manera directa. Ya, y se ahorran esos $5 por artículo. ¿Sí? Ahí vuelvo a dejar el enlace. Y bueno, bueno, me despido. Muchas gracias por su asistencia. Me gustaría ahí tomar un pantallazo de la gente que participó. Eh, sí, vamos, voy a dejar de compartir. Eh, bueno, y ahí está mi correo, así que, como les decía, siempre va a estar a nuestra disposición de ayudar. Vamos a empezar no, con campañas también para promover lo que es la Ruta Verde, así que dentro de la universidad. Así que para eso contamos con la ayuda de todos los investigadores para que compartan sus publicaciones, artículos que tengan y así dar una alternativa en acceso abierto. Muchas gracias, que esté muy bien.